Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Hernández, integrante del grupo número 5, el cual está conformado por Jiménez Francieli, Jiménez Renielis, Lacur Miguel, La Rosa Carlos, Lira José, López María, López Hilary, López Rosángela, López Caroline, Lugol María, Luna Angelit, Madera Daniel y Magdici Feras. En esta oportunidad estaremos abarcando el tema de enfermedades de transmisión alimentaria que corresponde al seminario número 7 de la presente cátedra. Iniciando con esto debemos de saber qué son las enfermedades de transmisión alimentaria y cómo están clasificadas. Tenemos que esto es un síndrome que está originado por la ingestión de alimentos y o agua que contienen agentes etiológicos en cantidades que suelen ser perjudiciales para el individuo o para un grupo poblacional. Debemos de tomar en cuenta que las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no son consideradas como enfermedades de transmisión alimentaria. Estas a su vez se encuentran clasificadas en infecciones alimentarias y las intoxicaciones alimentarias. Las infecciones alimentarias son aquellas enfermedades de transmisión alimentaria que son ocasionadas por la ingestión de alimentos y o agua que contienen agentes etiológicos tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, los cuales se multiplican y van a producir toxinas o que invaden la pared intestinal y desde allí pueden afectar otros órganos o sistemas. Tenemos las intoxicaciones alimentarias, las cuales son las enfermedades de transmisión alimentaria que son ocasionadas por ingestión de toxinas preformadas, por productos metabólicos de microorganismos o por sustancias químicas. La ingestión de toxinas preformadas las encontramos en tejidos de plantas o animales, tales como anguilas, almejas, hongos, mariscos, entre otros. Tenemos los productos metabólicos de microorganismos que están presentes en los alimentos, tales como la proliferación ocasionada por bacterias como Staphylococcus o Clostridium, y tenemos las sustancias químicas que son aquellos metales pesados a los cuales se encuentran expuestos los alimentos desde su producción hasta su consumo. Para dar continuidad al tema, ahora le daré el paso a mi siguiente compañero. Brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Es definida como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento. Y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes pueden involucrar números diferenciados de casos. Además, es importante observar que puede ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentaria. La probabilidad de que un brote o caso se reconozca y notifique por las autoridades de salud dependen de otros factores como es la comunicación de los consumidores, del relato del médico y las actividades de vigilancia sanitaria de las secretarías de municipales, departamentales y provisionales de salud. Los brotes familiares de enfermedades de transmisión alimentaria son episodios en el cual dos o más personas que conviven o tienen contacto presentan una enfermedad similar después de ingerir una comida común y en el que la evidencia epidemiológica implica los alimentos o el agua como origen de la enfermedad. Continuamos con los signos y síntomas de las enfermedades transmitidas por la ingesta. Los síntomas van a depender del agente etiológico. La manifestación clínica más común de estas enfermedades transmitidas por los alimentos consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales, como en el caso de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Pero estas enfermedades también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, ginecológicos, inmunológicos y de otro tipo. Por ejemplo, por nombrar algunos casos donde el agente etiológico es Bacillus cereus, la persona va a presentar diarrea, dolor abdominal, náuseas. En el caso de brucelosis presenta fiebre, escalofríos, sudoración, debilidad, cefalalgia, mialgia, artralgia y también pérdida de peso. Agentes como el Clostridium botulinum se observan síntomas como visión doble o borrosa, párpados caídos, dificultad para tragar, para respirar, sequedad de boca, debilidad muscular y parálisis. En caso de Shigella, que lo encontramos al consumir agua, alimentos de origen animal contaminados, la persona presenta síntomas como diarrea mucoide y sanguinolenta. En casos donde el agente implicado sea el Streptococcus pyogenes, habrá síntomas como faringitis, fiebre, náuseas, vómitos, rinorrea y a veces erupción cutánea. Y también se presentarán hemorragia y perforación intestinal y postración en casos de salmonela, donde lo vamos a encontrar en carnes y pollo crudo, huevos y jugos y leche sin pasteurizar. Características de los microorganismos más significativos.
Empezaremos por la Escherichia coli, el microorganismo Escherichia coli, en este caso 4 presentaciones, entre lo que sería la primera, la Escherichia coli enterotoxigénica, que ella va a producir es una hipersecreción de líquidos y electrolitos que van a dar una sintomatología que va a presentar, la persona va a presentar una diarrea acuosa que, dependiendo de la evolución de la misma, pudiese llegar hasta una colitis hemorrágica. Por segundo tenemos a la Escherichia coli enteropatógena, que en este caso ya va a producir una adhesión y posterior destrucción de las microvellosidades intestinales, produciendo una diarrea característica, una diarrea disentérica. Y además que le va a producir a la persona vómitos y fiebre. Entre lo que sería la Escherichia coli enterohemorrágica, tenemos que esta también va a producir destrucción de las microvellosidades, produciendo diarrea también disentérica, pero esta pudiese llegar incluso a producir lo que se conoce como síndrome hemolítico urémico por daño renal post-colitis. Lo que sería la Escherichia coli enteroinvasiva, como su nombre lo dice, va a producir una invasión de la mucosa intestinal y posteriormente va a producir una lisis y una ulceración de la misma. Entonces vamos a tener primero una diarrea acuosa que va a proliferar a una diarrea disentérica, o sea, con presencia de moco y sangre, y la persona va a presentar unos fuertes dolores con tipo cólico. Siguiendo ahora, tenemos a lo que sería los Clostridium. En este caso, el primero, el Clostridium botulinum, o comúnmente conocido como toxina botulínica. Tenemos que el mecanismo de es que él va a suspender o va a provocar que no haya liberación de la acetilcolina. Entonces, la persona va a presentar lo que sería una fatiga, debilidad, visión doble o borrosa, una insuficiencia respiratoria, incluso, dependiendo de su evolución, pudiendo llegar hasta la muerte. En el caso del Clostridium perfringens, tenemos que él va a producir, son unas citotoxinas que van a provocar una alteración o una interrupción de la bombona sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una fuga masiva de líquidos y de electrolitos, provocando una diarrea acuosa con fuertes cólicos y además pudiendo producir náuseas y vómitos. Continuando, tenemos lo que sería el Campylobacter jejuni. En este caso, su mecanismo es de adhesión e invasión de la mucosa. Entonces vamos a tener que esta a posteriori va a producir una destrucción de la mucosa intestinal, provocando náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre, y que va a tener un periodo de incubación de alrededor de 1 a 7 días. Tenemos el Vibrio cholerae, que en este caso él va a producir una enterotoxina característica de este mismo, que es la colérica, produciendo ¿qué? Una acumulación de H2O, o sea, de agua en el intestino. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar unas heces extremadamente líquidas, una diarrea acuosa. Vamos a tener vómitos y la persona va a cursar dependiendo del grado de la evolución, con deshidratación. Vamos a tener una evolución, un periodo de incubación de alrededor de 1 a 5 días. Lo que sería la Salmonella sp, ella va a producir una invasión del enterocito, pero cuando invade el enterocito, él va a migrar o a irse a lo que sería el tejido linfático. Va a producir diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Y su periodo de incubación es muchísimo menor que el de los demás, que puede ser dentro de 6 a 48 horas. Ahora, con respecto a lo que sería la Giardia lamblia, tenemos que ella va a producir el síndrome que se conoce como de malabsorción intestinal. Va a producir diarrea, distensión abdominal y cólico, y su periodo de incubación es de alrededor de 3 a 25 días. El Ascaris lumbricoides, tenemos que él va a producir también una mala absorción, va a producir neumonitis y obstrucción intestinal, y su periodo de incubación es alrededor de 1 a 25 días. Este microorganismo tiene algo en particular, que produce lo que se conoce como el síndrome de Loeffler, que por eso es que produce la neumonitis, porque él hace un viaje por
prácticamente todo el sistema corporal y se puede acumular en varias partes, como pueden ser los pulmones, incluso llegando hasta el corazón. Tenemos después lo que son las taenias, como Taenia saginata, Taenia solium, y en otro caso, pero la cuestión es que como no se presenta en este país, que es la Taenia asiática, tenemos que las dos tienen un periodo de incubación de alrededor de 5 a 12 días, a 12 semanas, perdón, y los dos producen, las tres, incluso la asiática, producen trastornos digestivos, pero la más importante de ellas es la Taenia solium, que es producida por la contaminación, o por consumir carne de cerdo contaminada. La Taenia saginata es por carne de res contaminada, la Taenia solium por carne de cerdo contaminada, que incluso produce una enfermedad que se llama cisticercosis, que puede, o sea, estas larvas pueden migrar por todo el cuerpo y a agregarse a cualquier parte de como puede ser el cerebro, el corazón o cualquier órgano blanco. Hola, en esta oportunidad estaré hablando de la toxicoinfección causada por los alimentos. El riesgo de toxicoinfección alimentaria depende tanto del tipo de alimentos y sus hábitos de consumo como de su forma de producción. Los alimentos que podemos asociar preferentemente a la toxicoinfección alimentaria son las carnes crudas de vaca, cerdos y aves, así como huevos, leches y moluscos, también verduras y frutas. Tipos de toxicoinfección alimentaria. Hasta hoy en día se han descrito más de 250 agentes diferentes de toxicoinfección alimentaria. La mayoría son infecciones producidas por bacterias, virus y parásitos de los alimentos. Otras son envenenamientos producidos por toxinas o compuestos químicos. En la actualidad, los microorganismos más frecuentes productores de toxicoinfección alimentaria son norovirus, campylobacter, salmonella y Escherichia coli, aunque esta clasificación esté en constante cambio con el impacto de nuevos agentes como ciclospora. Así vemos que nuevos microorganismos emergen como problema de salud pública por las diversas causas que se han ido señalando. En los últimos años, importantes enfermedades de origen desconocido aparecen como complicaciones de la toxicoinfección alimentaria, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que puede estar asociado a Campylobacter, o el síndrome hemolítico urémico, la causa más común de fallo renal en niños, producido por Escherichia coli y otras cepas productoras de toxinas tipo Chiga. Las toxicoinfecciones por salmonella. La enteritis por salmonella es un ejemplo ilustrativo de patología bien conocida, pero cuya importancia cualitativa y cuantitativa no decrece en la actualidad. El Campylobacter es la primera causa de diarrea originada en el ámbito doméstico. La Escherichia coli, la cepa de Escherichia coli productora de toxicoinfección alimentaria, se clasifica en grupo específico de acuerdo con sus factores de virulencia, mecanismo de patogenicidad, cuadro clínico y composición antigénica, somática y flagelar, entre las cuales encontramos la enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasivas, de adherencia difusa, enteroagregante y enterohemorrágica. Las cepas enterohemorrágicas son responsables, además de los cuadros clínicos, del síndrome hemolítico urémico. Yersinia enterocolítica se trata de un patógeno alimentario muy versátil, con una gran capacidad de adaptación a diferentes ambientes, tanto dentro como fuera de sus huéspedes mamíferos. Este microorganismo accede a ellos a través de los alimentos o el agua, en los que ha crecido previamente a temperatura ambiente, alcanzando de esta manera la fase estacionaria. Las cepas de Yersinia enterocolítica se pueden encontrar normalmente en diferentes tipos de carne, como cerdos, vacas, corderos, etc. También se puede encontrar en pescados, ostras o leche no higienizada. Las toxicoinfecciones por vibrios. La presencia de vibrios, en particular Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus y Vibrio parahemolyticus en los alimentos representa un serio problema de salud humana. Estas bacterias se aíslan con frecuencia de los estuarios y ambientes marinos, tanto su forma patógena como no patógena, así como de peces y moluscos de estos ambientes. El Clostridium perfringens
Produce un cuadro diarreico con resolución espontánea en 24 horas y que se relaciona con el 100% de las ocasiones con la transmisión alimentaria. La anisaquiosis, con los nuevos hábitos alimenticios como el consumo de pescados o calamares crudos o semicrudos, tipo sushi, sashimi, ceviche, lomi lomi, boquerones en vinagre, ahumados en frío, etc., aparecen una serie de toxicoinfección alimentarias por parásitos de peces como Anisakis simplex y otros de sus familias. Aunque no se dispone de datos fiables, todo indica de que se trata de un problema emergente. La Cyclospora cayetanensis, las personas infectadas excretan o quiste de ciclosporas por las heces, que no son infectivos de forma inmediata, ya que requieren desde días a semanas en determinadas condiciones ambientales para llegar a hacerlo. Los norovirus, los manipuladores de alimentos, tienen un papel esencial en la contaminación de los alimentos justo antes de ser consumidos, sobre todo alimentos fríos como ensaladas, sándwiches, etc., no debiendo tocar alimentos hasta 3 días de pasado los síntomas. Los norovirus sobreviven a la congelación y desecación. La clasificación según la CIE 10 de la toxicoinfección alimentaria indica que se clasifican en ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades infecciosas intestinales, entre las cuales encontramos el cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea, otras infecciones debidas a salmonela, shigelosis, otras infecciones intestinales bacterianas, otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, amebiasis, otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios, infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, carbunco, brucelosis, listeriosis, hepatitis agudas tipo A, otras infecciones debidas a tremátodos, teniasis, cisticercosis, difilobotriasis, triquinosis y trichuriasis. Situación de las enfermedades transmitidas por alimentos en Venezuela. Según un reporte realizado por la organización Cáritas de Venezuela en el año 2021, los diagnósticos realizados en sus consultas, clasificados por grupos de enfermedades, están encabezados, como es habitual, por las enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre estas, el mayor porcentaje lo tienen las enfermedades de transmisión hídrica, como diarreas, protozoosis, otras parasitosis intestinales y hepatitis, representando un 10% del total de los diagnósticos realizados en consulta. Por su parte, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en un reporte realizado en el año 2016 sobre el papel que tiene el instituto en la investigación de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, indicó que para el periodo 2010-2015 se reportaron 80 brotes o casos de enfermedades de transmisión alimentaria, de los cuales se logró identificar 31 casos de origen microbiológicos, siendo Staphylococcus aureus el agente etiológico predominante. A nivel regional, en un estudio realizado por Alessi y Jackmeiro en 2020, se reveló que la masa artesanal de maíz expendida en el mercado municipal de Puerto de la Cruz poseía un elevado nivel de microorganismos indicadores con respecto a los límites microbiológicos referidos como seguros para el consumo humano, siendo sus diferencias estadísticamente significativas para Staphylococcus aureus y aerobios mesófilos y Escherichia coli, y críticamente significativas para coliformes totales y coliformes fecales. Nuestra región no es la excepción, ya que en el año 2017 la doctora Ixora Requena y demás investigadores de la Universidad de Oriente realizaron un estudio sobre la prevalencia de parasitosis intestinales en los vendedores de comida ambulante del sector Los Próceres de Ciudad Bolívar. Se tomaron muestras fecales de 85 individuos y se encontró 50 personas parasitadas, un 58.8% de la muestra, parasitadas principalmente por Blastocystis, Endolimax nana, Entamoeba coli, Giardia intestinalis, Cryptosporidium y Cytoisospora belli. El problema de esto radica en que uno de los grupos con mayor riesgo de contaminar alimentos
son precisamente sus manipuladores y expendedores, que pueden comportarse como portadores asintomáticos de parasitosis intestinales y favorecer la contaminación de los alimentos, ya sea en sus fases iniciales de obtención de materia prima, en su fase intermedia de preparación del alimento o en la fase final de presentación y venta del producto. Características epidemiológicas en persona, tiempo y espacio. Para que se dé un caso o brote de cualquier enfermedad, es necesario que exista la interacción entre diferentes factores. Conocer las características de cada uno de estos elementos nos va a permitir elaborar planes de vigilancia epidemiológica para su control y prevención. Según la estimación de la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria por la OMS, anualmente se producen 600 millones de casos, de los cuales resultan 420.000 defunciones, es decir, que se ven afectados 1 de cada 10 individuos. Ahora bien, hablando sobre las características epidemiológicas de la persona, las ETAs se presentan en todos los grupos etarios. No obstante, los individuos más afectados son los niños menores de 5 años. En este grupo etario se presentan hasta 125.000 de las defunciones que ocurren anualmente. Otros individuos que también son más afectados son las mujeres embarazadas, los ancianos mayores de 60 años y los individuos inmunocomprometidos por VIH u otras enfermedades. También se suele asociar que las ETAs ocurren más en aquellos países con escasos o bajos ingresos económicos. También se va a asociar a una preparación inadecuada de los alimentos con agua contaminada, a la falta de medidas de higiene, a unas condiciones inadecuadas durante la producción de los alimentos y también está estrechamente relacionado a un bajo nivel educativo y el analfabetismo. Ahora, en cuanto a las características de espacio y de tiempo, la distribución de las ETAs es a nivel mundial, es decir, que puede ocurrir en cualquier parte. No obstante, se observa un aumento de la carga poblacional en los países de África, Asia y del Medio Oriente respectivamente. Ahora bien, la sola presencia del patógeno no va a determinar de que la enfermedad se produzca. En la mayoría de las ETAs es necesario que este microorganismo esté presente en una cantidad suficiente para que se produzca la infección. Esto puede verse favorecido gracias a las características ambientales en donde se produzca y se conserve y se manipule el alimento. Es por ello que las fallas en la temperatura de conservación de los alimentos y también las condiciones climáticas extremas como calor intenso pueden propiciar a la proliferación y liberación de las toxinas que contaminen a nuestros alimentos. Por otra parte, en aquellos lugares en donde los brotes de ETA son más frecuentes son aquellos sitios o instituciones en donde se le suministre algún tipo de alimento a un gran grupo de personas, como lo pueden ser escuelas, empresas y comedores populares, entre otros. Los alimentos que mayormente están implicados son los productos lácteos y las carnes, ya que estos son alimentos considerados de alto riesgo y que necesitan medidas estrictas de manipulación y conservación para evitar su deterioro. Por último, las características de tiempo, las enfermedades de transmisión alimentaria suelen darse durante cualquier época del año. Sin embargo, puede haber un aumento de su incidencia en los meses cálidos y más calurosos. Existen múltiples fuentes de contaminación que provocan las enfermedades transmitidas por alimentos. Entre estos tenemos factores ambientales, los factores derivados de los seres vivos y los factores derivados de los productos de ellos mismos. Tenemos entonces, en cuanto a los factores ambientales, la temperatura es un factor clave determinante debido a que los microorganismos crecen alrededor de una temperatura de 37 grados centígrados. El agua o la humedad, a mayor humedad, entonces tenemos un mayor crecimiento bacteriano. Por eso se realizan algunos tratamientos como el salado para evitar que haya una proliferación de la microbiota. Tenemos en cuanto al tiempo que si existe un sustrato, una temperatura y una humedad adecuada, en alrededor de 20 minutos habrá el doble de microorganismos del inicio y aproximadamente en 6 horas habrá 1.000.000 de ellos. En cuanto al pH, tenemos entonces que la acidez disminuye el crecimiento bacteriano. Cuando hay alimentos que van aumentando su pH, entonces por lo tanto también va aumentando la proliferación. En cuanto al oxígeno, tenemos que debe ser eliminado del empaquetado. Los contaminantes físicos son todos aquellos productos que no deberían estar en el alimento y que pueden causar daño a quien lo consuma, como huesos, astillas, anillas de las personas que lo manipulan. Los contaminantes químicos tenemos toxinas, los órganos fosforados, el tratamiento de las hortalizas y vegetales, y tenemos también algunos metales pesados que pueden
colarse en el agua de riego como el plomo. En cuanto a la contaminación a través de los seres vivos, tenemos dependiente del hombre, de los animales, de las plantas y vegetales. El hombre es el principal factor determinante para causar enfermedades alimentarias, debido a que es él quien cultiva, origina, manipula, prepara y conserva los alimentos. Entonces, cuando lo hace de forma inadecuada, derivan en enfermedades transmitidas por alimentos. Los animales, ellos tienen una cantidad de microbiota habitual propia en su piel y tegumento. Además cuentan con la del agua, el suelo y el entorno que los rodea, y algunos animales tienen toxinas propias que son peligrosas para quien las consume, por ejemplo la toxina del pez globo. Las plantas y vegetales igualmente tienen toxinas y microbiotas propias, además de las del agua, el cultivo y de las personas que la manipula y la empaqueta al finalizado su proceso. Tenemos por último la contaminación de los productos derivados de los seres vivos. Entonces está la leche y el huevo. En cuanto a la leche y los productos lácteos, son óptimos para el crecimiento bacteriano. Entonces vemos que están asociados a enfermedades como brucelosis, leptospirosis, mientras que el huevo, debido a su deposición, ellos tienen una amplia cantidad de microorganismos en su cáscara que, a pesar de no ser muy resistentes, se mantienen por un largo periodo de tiempo. Entre ellas tenemos la salmonela, causante de salmonelosis. Las características de los agentes biológicos de las toxinfecciones alimentarias. Tenemos que las enfermedades de transmisión alimentaria generalmente son de carácter infeccioso o tóxico y pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos, hongos o sustancias químicas que ingresen al organismo a través del agua y alimentos contaminados. En cuanto a los agentes bacterianos causantes de las toxinfecciones alimentarias, tenemos lo siguiente. Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y enterohemorrágica figuran entre los agentes patógenos más comunes que afectan a millones de personas cada año, con consecuencias que pueden llegar a ser graves y mortales. Los alimentos asociados con los brotes de salmonelosis incluyen los huevos, la carne de ave cruda o poco cocida y otros productos de origen animal. Generalmente el periodo de incubación va de horas hasta días. El de la salmonelosis es de 6 a 72 horas. La infección por Campylobacter también se asocia al consumo de estos alimentos y su periodo de incubación es de 2 a 5 días. La infección por Escherichia coli enterohemorrágica se asocia al consumo de leche no pasteurizada, carne cruda o poco cocida y frutas y hortalizas frescas, y su periodo de incubación es de 5 a 48 horas. La infección por listeria se asocia al consumo de leche no pasteurizada y diversos alimentos preparados, como las hortalizas crudas, el pescado ahumado, las carnes procesadas, y su periodo de incubación es de 1 a 4 semanas. Los síntomas incluyen cefalea, confusión y convulsión, y en gestantes puede llegar a provocar aborto y muerte neonatal. La infección por Shigella tiene un periodo de incubación que va de 1 a 7 días y se asocia al consumo de agua y alimentos contaminados de origen animal. Y los síntomas incluyen diarrea mucoide y sanguinolenta. Brucela se asocia al consumo de leche no pasteurizada y de queso fabricado con leche de cabra u oveja infectadas. Tiene un periodo de incubación que va de 7 a 21 días. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, artritis grave, fatiga crónica y síntomas neurológicos y depresión. Clostridium botulinum se asocia con el consumo de alimentos inadecuadamente enlatados o fermentados, generalmente los hechos en casa. Tiene un periodo de incubación que va desde 18 hasta 36 horas. Y los síntomas incluyen visión doble o borrosa, párpados caídos, debilidad muscular y parálisis. Vibrio cólera se asocia al consumo principalmente de mariscos crudos o poco cocidos, particularmente las ostras. Y los síntomas incluyen dolores musculares y diarrea que puede ser acuosa y profusa y llegar a provocar una deshidratación grave que puede llevar a la muerte si no es tratada a tiempo. Y el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Dentro de los agentes parasitarios causantes de las enfermedades de transmisión alimentaria tenemos lo siguiente: Entamoeba lítica, Taenia solium, Taenia saginata, Giardia, Trichinella spirali, Toxoplasma gondii, Echinococcus y Ascaris lumbricoides. Por lo general tienen un periodo de incubación que va desde días hasta meses, y estos se pueden transmitir a través del consumo de agua y alimentos contaminados, hortalizas y frutas crudas y carne cruda o poco cocida. Y dentro de los síntomas encontramos diarrea, heces con moco y sangre, dolores abdominales, náuseas, vómitos y también puede cursar con fiebre. En el caso de la Taenia solium puede provocar la formación de quistes en el cerebro, lo que se denomina cisticercosis. Y Echinococcus puede llevar a la formación del quiste atídico en hígado, pulmón y cerebro.
Difluotrollatum se asocia al consumo de pescado, de agua dulce crudo o poco cocido. Y dentro de los síntomas se encuentran malestar gastrointestinal difuso. Ascaris lumbricoides puede provocar dolores abdominales, náuseas, vómitos, obstrucción, a veces neumonitis, y puede cursar con urticaria, hipersensibilidad y el síndrome de Loeffler. Dentro de los agentes fúngicos causantes de toxoinfecciones alimentarias vamos a encontrar sustancias de tipo resínico, ciclopéptidos y giromitrina, además del ácido iboténico y mucinol. Los signos y síntomas que principalmente vamos a hallar son náuseas, vómitos arcadas, dolores abdominales, confusión, somnolencia, sensación de llenura y estado de intoxicación. Las principales fuentes donde vamos a tener va a depender del agente fúngico. Las sustancias de tipo resínico pueden encontrarse en una gran variedad de hongos, mientras que ciclopéptidos y giromitrina se encuentran principalmente en Amanita phalloides, Amanita verna y giromitrina esculenta. El ácido iboténico y mucinol principalmente lo vamos a hallar en Amanita muscaria y Amanita pantherina. Los factores que pueden contribuir a esta intoxicación va a ser la confusión, es decir, la ingestión de aquellos hongos tóxicos, en este caso se confunden con variedades que sí son comestibles. En los agentes víricos destacamos dos agentes etiológicos importantes que serían los virus entéricos y el virus de la hepatitis A. Principalmente los signos y síntomas que presentan son diarrea, fiebre, vómito, malestar general y lasitud. Los virus entéricos se desconocen en los alimentos en donde se puedan hallar, pero el virus de la hepatitis A comúnmente puede encontrarse en los mariscos o cualquier alimento que sea contaminado. Hay factores que pueden contribuir a esta intoxicación que vendrían siendo la falta de higiene o aseo personal, simplemente el hecho de que los trabajadores toquen la comida con las manos contaminadas y luego la ingieran, o la mala cocción o el recalentado de los alimentos. Los agentes químicos son diversos, pero podemos hablar acerca del antimonio, cobre, fluoruro de sodio, plomo, estaño, zinc, nitritos o nitratos, hidróxido de sodio, insecticidas de hidrocarburos y ácido nicotínico. Hay una gran variedad de signos y síntomas que se pueden presentar, pero dentro de los cuales los que más destacan son náuseas, vómitos, parestesias, enrojecimiento, dolores abdominales, hinchazón, que puede ser a nivel facial o a nivel de las rodillas, ardor en los labios o boca, cianosis y un sabor que puede variar dependiendo del agente químico del cual nos encontremos hablando. En este caso se dice que el cobre puede dejar un sabor a metal, mientras que el fluoruro de sodio puede dejar un sabor a sal o jabón. Y el plomo no solamente deja hinchazón, sino que también deja un sabor metálico. Las principales fuentes en donde los vamos a encontrar son bebidas ácidas o simplemente cualquier alimento que haya sido contaminado accidentalmente. Los nitritos o nitratos pueden encontrarse en las carnes mal curadas y el fluoruro de sodio puede encontrarse en las bebidas embotelladas. Algunos factores que pudiesen llegar a contribuir con esta intoxicación va a ser el mal uso, en este caso de nitritos o nitratos, al momento de curar las carnes o simplemente la confusión con las sales comunes o los condimentos, también la adquisición de utensilios que puedan tener dichos agentes químicos y el hecho de poder guardar en el mismo almacén insecticidas en donde guardamos los alimentos. Voy a hablar sobre las características ambientales de las toxinfecciones alimentarias. Los factores que influyen en el crecimiento de microorganismos sobre los alimentos se dividen entre factores intrínsecos y factores extrínsecos, donde los factores intrínsecos son aquellos relacionados a la físico-química de los alimentos y los factores extrínsecos están relacionados a su almacenamiento y características ambientales. Comenzaré hablando de los intrínsecos, donde el primero es la actividad de agua. Los microorganismos necesitan agua disponible para poder proliferar. Esta agua disponible es aquella que no se encuentra unida a moléculas de alimentos. La actividad de agua hace referencia a esta agua disponible y tiene valores entre 0 a 1, donde el valor mínimo para que crezca un microorganismo patógeno es 0.85, pero la mayoría crece entre valores de 0.97 a 0.99. Luego tenemos el pH. La mayoría de los microorganismos patógenos crecen a un pH entre 4.6 a 7. Luego, el potencial de oxidorreducción, que es la capacidad de la sustancia de perder o ganar electrones. Si lo pierde se oxida, si los gana se reduce. Los organismos aerobios crecen a un potencial positivo y los anaerobios suelen crecer a uno más pequeño, pero hay un grupo que crece a ambos potenciales. Por último tenemos la química de los alimentos, ya que los microorganismos necesitan nutrientes para poder crecer, pero al mismo tiempo el exceso de algunos nutrientes puede evitar que crezca. Ahora los factores extrínsecos. El primero es la temperatura, el cual es el más importante. La mayoría de los microorganismos crecen a una temperatura entre -8
a 90 grados centígrados, pero los organismos patógenos suelen crecer a una temperatura óptima de 35 grados centígrados. La temperatura afecta la velocidad de crecimiento, fase de latencia, los requerimientos nutricionales y las características químicas y enzimáticas de los organismos. Luego tenemos la humedad relativa. Si un alimento tiene una actividad de agua baja pero una humedad relativa en ambiente alta, esto afectará los niveles de actividad de agua, aumentándolos y favoreciendo el deterioro de los alimentos. Por último tenemos la atmósfera. Si los alimentos se almacenan en atmósferas donde se le agregue CO2 u ozono, esto se denomina atmósfera controlada y ayuda a que los microorganismos no puedan deteriorar los alimentos tan rápido. Características del susceptible a una enfermedad de transmisión alimentaria. El susceptible o la persona infectada es muy importante para determinar la respuesta frente a una toxinfección. La respuesta del susceptible va a depender de una serie de características como la edad, la higiene alimentaria, si padece o no de alguna enfermedad e incluso si consume algún fármaco que puede afectar la función gástrica. Por lo que dos personas que consuman la misma cantidad de un alimento contaminado pueden tener reacciones distintas. De esta manera tenemos que los niños, los ancianos, las embarazadas y los enfermos inmunocomprometidos son los más vulnerables por su baja resistencia a las enfermedades. Los niños y los bebés son vulnerables a una serie de agentes patógenos porque su sistema inmune no está del todo desarrollado. Según la Organización Mundial de la Salud, al año ocurren aproximadamente 760.000 muertes de niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas atribuidas a contaminación de los alimentos y del agua. Las gestantes son especialmente vulnerables a infecciones transmitidas por alimentos infectados por Listeria monocytogenes y Toxoplasma gondii. Si bien la infección por listeria puede ser asintomática para la madre, si se transmite a través de la placenta puede tener complicaciones para el feto o para el niño recién nacido. Las personas mayores de 65 años son un grupo propenso a tener complicaciones derivadas de enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente si son infectadas por Listeria monocytogenes, Campylobacter y Salmonella. Además, estas personas suelen tener alteraciones de la motilidad intestinal y acloridria, lo que son circunstancias que favorecen las infecciones intestinales. En cuanto a los enfermos crónicos o los enfermos inmunocomprometidos, estos tienen un gran abanico de problemas como la diabetes, por lo que hay que tener cuidado con la higiene alimentaria para disminuir el mínimo el riesgo de infección. En cuanto a la cadena epidemiológica de una enfermedad de transmisión alimentaria, tenemos que el agente etiológico van a ser los microorganismos patógenos o toxinas provenientes de microorganismos. También sustancias químicas o sustancias radiactivas que puedan estar presentes en los alimentos y en el agua. En cuanto a la fuente de infección, son los hombres enfermos, las materias primas, los manipuladores de los alimentos, los utensilios, los roedores, así como los empaques de los alimentos. La puerta de salida sería el tracto gastrointestinal, específicamente el recto. El modo de transmisión es indirecto. Esto se da por el consumo de alimentos o de agua contaminadas con los agentes etiológicos. La puerta de entrada es el tracto gastrointestinal, específicamente la boca, y los susceptibles, como lo dije anteriormente, son las embarazadas, los niños, los ancianos, los enfermos inmunocomprometidos y en menor medida los hombres sanos. La prevención de enfermedades transmisibles de los alimentos. En cuanto a materias primas e ingredientes, siempre se debe indicar su procedencia y, de ser posible, ser apto para el consumo humano. En cuanto a los proveedores de las materias primas, deben ser reconocidos y estar registrados en instancias legales. En cuanto a la temperatura, siempre lo que son las carnes, frutas y productos lácteos deben mantenerse a temperatura máxima de 4 grados centígrados. Los alimentos cocinados y ofrecidos al público deben mantenerse a una temperatura mínima de 65 grados centígrados y alimentos cocinados que no se consumen rápidamente deben enfriarse de inmediato a 4 grados centígrados y luego ser recalentados y consumidos. En cuanto a la salud de las personas que elaboran los alimentos, siempre se debe, de forma obligatoria, indicar una verificación periódica de salud, al menos una vez al año. Se le debe exigir a todos los trabajadores certificado médico de salud pertinente y se le debe practicar el cultivo, exudado faríngeo y nasal, entre otros. Hábitos de higiene en el personal que manipula los alimentos. Siempre deben tener gorros, uniformes, delantales, guantes. Siempre tener la limpieza y desinfección de manos cada vez que utilizan los sanitarios.
Los que elaboran en áreas de elaboración, conservación y venta no pueden fumar, ni comer, ni masticar, ni hablar, ni toser, ni entre otros. Cuanto a la limpieza de utensilios, equipos y espacios de trabajo, los utensilios que estén en contacto directo con alimentos, ya sea cuchillos, masas, tablas de corte, licuadoras, entre otros, deben lavarse con jabón y enjuagarlos con agua clorada y escurrirse antes de guardarlos. Es necesario que algunos se esterilicen con agua a 95 grados centígrados. La higiene en la elaboración de los alimentos. Toda materia prima debe ser inspeccionada antes de ser usada. Se debe prevenir la contaminación cruzada. Quienes manipulan los alimentos deben efectuar el correcto lavado de manos y si hay sospecha de contaminación debe aislarse el producto y lavar adecuadamente los equipos. El manejo de los desperdicios. Empresas que preparan los alimentos como restaurantes, cafeterías y queserías, entre otros que generan desperdicios, deben volverse focos de contaminación. Entonces, estos desechos se deben de recoger y colocarlos en contenedores o recipientes revestidos de bolsas de plástico para facilitar su traslado. El uso del agua potable, esta debe ser esterilizada, debe estar libre de agentes patógenos y sustancias nocivas para la salud. Se debe tener en cuenta que las autoridades gubernamentales deben aportar la infraestructura y tecnología necesaria a fin de surtir de agua potable a la población. Materiales de recipientes, equipos de trabajo y empaques. Estos deben ser siempre hechos de plástico, cartón, aluminio o una mezcla de... En cuanto a las reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos, el primero de ellos se debe elegir los alimentos tratados con fines higiénicos. Se debe cocinar bien los alimentos, consumir inmediatamente los alimentos cocinados, guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, recalentar bien los alimentos cocinados. Se debe evitar el contacto entre alimentos crudos y los alimentos cocinados, lavar bien las manos a menudo, mantenerse escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina. Se debe mantener los alimentos fuera de los alcances de insectos, roedores y otros animales y utilizar siempre agua pura. Buenos días. La diarrea por gotavirus. El gotavirus pertenece a la familia de Rioviridae, que fue establecida en el Comité Internacional de Virología en 1978. Tiene forma de ruedas de 2 cápsides con ARN segmentados de doble cadena y 11 segmentos. El gotavirus del grupo A es más común y causa el 90% de las infecciones en humanos y animales. El gotavirus se transmite de una persona a otra de forma primaria a través de la ruta fecal-oral. Es estable al medio ambiente, pero también existen medios ácidos y las enzimas proteolíticas del estómago. Una persona infectada empieza a alojar el virus en las heces, incluso en la orofaringe, antes del inicio de los síntomas. El gotavirus tiene como huésped al hombre y varios animales. Infecta y daña las células que cubren el intestino delgado y causa gastroenteritis. En la patogenia, primero tenemos el ingreso a enterocitos, que puede ser por endocitosis o penetración directa, la fusión endosoma-lisosoma, la replicación que ocurre en el citoplasma de las células epiteliales de las villosidades del intestino delgado, y por último tenemos la lisis celular, que termina liberando el virus al lumen intestinal. Las manifestaciones clínicas durante la infección generalmente son los vómitos y las diarreas. El vómito aparece como primer síntoma acompañado a un estado febril ligero que van cediendo durante los 24 horas. Siguiendo a eso aparece la diarrea como segundo síntoma, que puede durar entre los 5 y 7 días. También puede aparecer otros síntomas como dolores abdominales, síntomas respiratorios, anorexia y signos de deshidratación. Las características epidemiológicas: tenemos que la infección por gotavirus es la causa más común de diarrea en niños menores de 5 años en todo el mundo. En países subdesarrollados es la causa de muerte de aproximadamente 600.000 niños cada año mueren por ese virus, a pesar que la incidencia es similar entre los países subdesarrollados y desarrollados. En Venezuela, el gotavirus ha sido la causa más frecuente del 30 al 50% de las consultas y hospitalizaciones por gastroenteritis. Con la aparición de las vacunas, se considera que una vacuna efectiva contra este virus podría evitar cerca de los 800.000 muertes de infantes cada año. Aquí podemos ver la cadena epidemiológica del virus. Después tenemos los métodos de control y prevención, que lo más importante es el lavado de manos, tomar agua limpia, tener disposición de una letrina lejos de la casa, y la lactancia materna exclusiva es importante. La vacuna contra el rotavirus es muy eficaz para evitar la diarrea y vómito y la diarrea severa provocada por él. Durante el primer año se recomienda el CDC 2 tipos de vacuna. La primera es la pentavalente Rotatec, que fue aprobada en el 2016, que se administra 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad,
Y la segunda es el Gotarix, que es la monovalente aprobada en el 2008, que se administran 2 dosis a los 2 y 4 meses de edad.